Un cordial saludo a los integrantes de la Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. En esta ocasión vamos a desarrollar las lecciones 44 y 45 de nuestro programa de estudio que trata básicamente sobre la fuente de las obligaciones civiles. Cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, hay una idea que es recurrente en la doctrina y que me parece muy acertada, que es el enfoque que le hace sobre la situación en la cual nacemos todos los seres humanos, la situación filosófica de nuestra misma existencia, en donde se nos conciben básicamente como personas libres. Esta libertad de la cual venimos ya de nacimiento, o con la cual venimos ya de nacimiento, es una situación que en la hipótesis, en el concepto, se presenta como tal. Pero hay que reconocer que hay un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de obligaciones, de cargas, de deberes que van cercenando esta situación de libertad. Es decir, nadie es enteramente libre, enteramente autónomo. Nadie puede realizar a capricho propio todas las actividades o todos los actos que quiera realizar, porque siempre vamos encontrando cortapisas, limitaciones, situaciones que nos restringen lo que eventualmente querríamos hacer en forma ilimitada y casi irracional. De hecho, la vida en sociedad nos implica permanentemente una situación de constreñimiento. Fijémonos, por ejemplo, en el mismo transitar por las calles. Si uno se pregunta, ¿una persona es libre de transitar por la vía pública? Y uno va a decir, sí, obviamente sí, está establecido incluso a nivel constitucional que el libre tránsito de las personas es un derecho innato que tenemos. Pero de repente nos encontramos con que las calles tienen sentidos y uno no puede entrar en contramano en una arteria porque va a chocar de frente con otras personas que vienen circulando correctamente en el sentido que indica la señalática de esa calle. Entonces nos damos cuenta que en realidad la libertad de tránsito, la libertad de movimiento, presenta incluso una limitación que hace que el tránsito se ordene. Es decir, estas limitaciones que se imponen a la persona que esencialmente nació libre implica una razonabilidad muy importante, porque justamente va a constituir una cortapisa, una limitación a ese sistema de libertad o a esa situación de libertad con la cual nacemos todos los seres humanos. Esto es algo que se habla siempre en el arranque del tema de las fuentes, las obligaciones, porque nos llevan justamente al, al planteamiento que tenemos que hacernos siempre cuando pensamos puntualmente en por qué nos obligamos. Cuando una persona se obliga a algo, está limitando su libertad natural y por lo tanto, para que esa persona se considere obligada, tiene que haber una explicación muy razonable, muy entendible, muy categórica de por qué se está obligando. En esta parte del análisis de las fuentes de las obligaciones, vamos a analizar el nacimiento de las fuentes de las obligaciones desde muchísimos ángulos, incluso desde un punto de vista histórico. Vamos a ver cómo el tema de las fuentes de las obligaciones fue evolucionando, fue volviéndose cada vez más compleja. Hoy día, una parte de la doctrina sostiene que el fuerte de las obligaciones o de las fuentes de las obligaciones lo encontramos básicamente en dos principios. El llamado tráfico jurídico, aquello que hace al intercambio de bienes y servicios, aquello por los cuales los seres humanos permanentemente realizamos actos transaccionales con otros seres humanos a los efectos de la satisfacción de todas nuestras obligaciones, perdón, de todas nuestras necesidades. Cuando uno se despierta en la mañana y hasta que se acuesta en la noche, va usando distintos bienes y distintos servicios
que nosotros no los creamos. Es decir, pensemos, cuando nos levantamos temprano de mañana, nos aseamos antes de salir, nos vestimos para ir al trabajo, desayunamos, nos trasladamos al lugar de trabajo, realizamos nuestras actividades con distintos tipos de herramientas, eh, almorzamos, después seguimos trabajando, realizamos eventualmente una actividad física, volvemos a alguna actividad de ocio y finalmente dormimos a la noche. Usamos una cantidad de bienes y servicios que nosotros no los creamos. Es decir, no hicimos ni la pasta de dientes que usamos al levantarnos para cepillarnos los dientes, ni manufacturamos los productos alimenticios que consumimos durante el día, ni fabricamos los medios de transporte con los cuales nos movilizamos, etc. Eso lo hizo otra gente, lo hicieron otras personas que tienen el oficio y el arte, manejan bien el oficio y el arte de hacer esas cosas que nosotros consumimos, de prestar esos servicios que nosotros consumimos por los cuales pagamos. Evidentemente, ese tráfico gigantesco que sin percatarnos prácticamente nosotros también participamos, ese tráfico jurídico enorme que implica todos estos cambios de bienes y servicios, constituye al mismo tiempo una de las grandes fuentes de las obligaciones hoy en día. Y otra fuente de las obligaciones a las cuales se hace referencia normalmente es el punto de los daños. La generación de daños implica muchas veces, y lo vamos a ver más adelante en esta misma charla, implica muchas veces la potencialidad de una indemnización. No siempre. Es decir, hay daños en los cuales, aunque se produzcan los mismos, esos daños no van a generar una obligación indemnizatoria porque básicamente son daños justificados. Vamos a hablar después de aquellos daños en los cuales o con los cuales no hay una obligación indemnizatoria. Sin embargo, hay daños que sí implican una obligación de indemnizar, una reparación a la persona que ha sufrido esos daños. Y en ese sentido vemos que el derecho de daños ha sufrido una evolución realmente gigantesca. Si nos posicionamos a la estructura romana en la cual se indemnizaban daños ya en aquel entonces y nos posicionamos hoy, eh, literalmente hablando miles de años después, a la estructura de los derechos actuales o del derecho actual de daños, nos damos cuenta cómo fue evolucionando de una forma vertiginosa, especialmente en los últimos 2 siglos, el derecho de daños. Eso tiene que ver o guardar relación directa con el riesgo que se ha generado en la última etapa de la existencia de la humanidad, vinculado a una evolución tecnológica muy importante, vinculado a la cantidad increíble de inventos, de descubrimientos científicos, de modificación tecnológica, de medios de transporte modernos que hoy usamos, incluso los medios de comunicación modernos que hoy utilizamos, con los cuales la potencialidad del daño creció exponencialmente en el último tiempo. Entonces, si miramos esta clasificación bien moderna de las fuentes de las obligaciones, podemos subrayar que el tráfico jurídico, consistente básicamente del intercambio de bienes y servicios, constituye una fuente muy importante de obligaciones, la mayoría de ellas obviamente contractuales. Y cuando hablamos de daños indemnizables, vamos a ver que muchos de ellos derivan de fuente contractual, pero muchos también derivan de fuente extracontractual. Vamos a hablar del tema de los daños, como dije, más adelante. Hay varias normas, varias disposiciones normativas que hablan del tema de las fuentes de las obligaciones. Por ejemplo, el artículo 417 nos dice puntualmente que las obligaciones derivan de alguna de las fuentes establecidas por la ley. Estas obligaciones a las cuales se refiere el artículo 417 hay que entenderlo en el contexto normativo del Código Civil, ojo con este detalle, están señalándose básicamente para aquellas obligaciones en las cuales o de las cuales que derivan de alguna relación previa establecida entre las partes. A esta parte del código que arranca justamente con el artículo 417 le solemos atribuir nosotros, y hay que reconocerlo, con una terminología bastante imprecisa, la denominación de responsabilidad contractual. Y en realidad no deberíamos llamar responsabilidad contractual a esta parte del código
repito que arranca en el artículo 417, sino de responsabilidad obligacional, porque si ustedes se fijan cómo se llama la parte del código, el título de esta parte del código donde arranca el artículo 417, van a ver que dice de las obligaciones, no dice de los contratos. Pero por tradición se ha llamado a esta parte de la responsabilidad contractual cuando en realidad debería ser de la responsabilidad obligacional, es decir, todo aquel vínculo previo en virtud del cual pueda surgir algunas consecuencias jurídicas va a estar regulada por esta parte. Y en esta parte nos dice básicamente que las obligaciones derivan de algunas de las fuentes establecidas en la ley. Y vamos a ver que una de las fuentes es justamente la voluntad, es decir, el contrato o las promesas unilaterales de las manifestaciones unilaterales de voluntad pueden dar pie al nacimiento de una obligación válida. Tenemos otros artículos en los cuales se hace una referencia, por lo menos tangencial, a la fuente de las obligaciones. Fíjense este artículo 1801, que nos dice la promesa de pago o el reconocimiento de una deuda exime a favor de quien se la otorgue de probar la relación fundamental. La existencia de esta se presume. ¿Cuál es la existencia de esta? De la relación fundamental, es decir, de la fuente de la obligación. Ya alguien por algo hizo esa promesa de pago o reconoció una deuda, por lo tanto, en esos casos, la persona a favor de quien se reconoció la deuda no tiene que probar, no tiene que probar la causa, no tiene que probar la fuente de esa obligación, la cual vamos a presumir que está ahí latente o que está ahí por debajo. Yéndonos a una evolución histórica, creo que esto ya lo fueron viendo en varias materias, en las cuales fuimos hablando de justamente cómo fue cambiando el derecho a lo largo de los siglos y vemos que las fuentes de las obligaciones han ido, digamos, como que volviéndose más complejas con el correr del tiempo. En el derecho romano primitivo se hablaba de un delito en donde era comprensivo, el cual era comprensivo de toda fuente, de toda causa por la cual una persona pudiera estar obligada con respecto a la otra. Posteriormente, al delito se le agrega puntualmente la figura del contrato. Andando más, el derecho romano, aparte del delito del contrato, aparece una figura etérea, digamos, no determinada, que eran las varias figuras de causa, en donde esta fuente bipartita se convierte realmente en tripartita, en donde no solamente nacen de los contratos y de los delitos, las obligaciones, sino también de otras causas, aunque Gallo en su momento no nos había aclarado cuáles eran puntualmente esas otras causas. El derecho romano posclásico, ya en el digesto de Justiniano, se hablaba de una concepción de las fuentes que fue tradicional y que fue, digamos, aceptada por muchísimos siglos y que casi aprendíamos de memoria en los primeros cursos de la facultad, que decía el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Y a estas cuatro fuentes de las obligaciones se sumó una más posteriormente, ya bien entrado el siglo XVIII, que era la ley. Es decir, hablábamos entonces del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito y de la ley. Cuando hablábamos del contrato y del cuasicontrato, decíamos el contrato es un acuerdo de voluntades que produce consecuencias jurídicas y el cuasicontrato eh, es casi un contrato, por eso se lo llamaba así, pero le falta un elemento sustancial. Se parece mucho al contrato, pero no es tal porque le falta un elemento sustancial. En ese caso era justamente el acuerdo de voluntades. En una lección de esta materia vamos a ver la gestión de negocios ajenos que constituye un verdadero cuasicontrato. Y en el delito y el cuasidelito pasaba lo mismo, es decir, el delito implicaba la transgresión a una norma de cierto tipo, en este caso la penal, por parte de un ciudadano, así habiendo realizado el hecho típico, antijurídico, en forma dolosa, con intención. Y en el cuasidelito se hablaba de lo mismo, pero le faltaba un elemento, es decir, teníamos lo que hoy podríamos describir gráficamente como un delito culposo. La ley apareció posteriormente y fue, digamos, la quinta
la quinta fuente y la gran generadora también de consecuencias jurídicas, al punto que Planiol, tiempo después, vuelve y dice, en realidad, podríamos volver a reducir todas las fuentes a dos. El contrato, que es fuente voluntaria propiamente dicha, al cual las partes han atribuido consecuencias jurídicas, y la ley, que es la voluntad del legislador, que es la voluntad del Estado, a través de sus órganos competentes, por la cual también se crean obligaciones, ya que la ley contiene la figura del cuasicontrato, del delito y del cuasidelito, y el contrato vamos a reseñar, vamos a resaltar la idea de la voluntad de las partes como la generadora de esas consecuencias jurídicas. Sin embargo, después ahí aparecen otros pensadores, como se aloja, por ejemplo, en Italia, que si en realidad no hay cuatro o cinco fuentes, hay una sola, que era la ley, porque de la ley derivan todas las demás. Derivan los contratos, derivan los cuasicontratos, derivan los delitos, derivan los cuasidelitos, derivan todas las fuentes. Es decir, todas ellas tienen fuerza porque la ley les da fuerza y porque la ley dice que vamos a poder reclamar un contrato con fuerza coercitiva y que las partes se van a poder exigir aquello que se prometieron eventualmente de, al momento de acordar el contrato, o las partes, o una de las partes va a poderle exigir a la otra, aún en caso de que ésta no haya acordado, pero cuando haya realizado actos en su beneficio, como la gestión de negocios ajenos, o crea la misma ley los delitos. Por eso que estas figuras típicas establecidas en la norma como con carácter antijurídico generan consecuencias al momento en que la parte incurre en ese acto típico o descrito típicamente en la norma, o el cuasi delito lo mismo. Es decir, todas ellas vuelven al fin y al cabo a la ley. Y Bonecase también hacía una clasificación apoyándose en un momento, en un primer momento en la ley, pero describiendo que a través de ella derivan actos jurídicos que podrían ser unilaterales o bilaterales, y otra vez podían ser lícitos o ilícitos, y puntualmente todas tenían al fin y al cabo una connotación, digamos, o una razón en la misma ley. Nosotros vamos a encarar en esta materia, esta clasificación que fue propuesta en su momento por el profesor doctor Ramón Silva Alonso, a la cual él le llamó clasificación actual, y en donde usa como gran eje diferenciador a la voluntad. Por eso él partía estas fuentes en voluntarias y en no voluntarias. Y en realidad hay que decir esto, el ordenamiento de las fuentes en una clasificación es casi arbitrario. Es decir, pueden haber tantas clasificaciones como autores hayan, como ideas nos vayan surgiendo. Lo importante es que estas clasificaciones estén completas, que se prevean todos los fenómenos jurídicos y que se analicen todos los orígenes o todas las fuentes de las obligaciones. La que planteamos acá como método de estudio, repito, es esta, que parte de las fuentes en voluntarias y en no voluntarias. Y en esta primera parte vamos a hablar de los contratos o de la voluntad unilateral. Y después vamos a hablar de los daños, del enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios ajenos de la ley. Se va a hablar en la última lección de esta materia. Y hoy vamos a quedarnos hasta la primera fuente no voluntaria, que son los daños, que comprende básicamente la lección 45. Cuando hablamos de las fuentes voluntarias, nos surge casi de forma instantánea la palabra contrato. Cuando hablamos del contrato, nos surgen también casi en forma instantánea ciertas definiciones que son clásicas, que son recurrentes. Los autores han girado siempre en torno a la frase acuerdo de voluntades. Cuando dice el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más partes por las cuales se producen efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos pueden ser la creación de derechos, la modificación de derechos o la extinción de derechos u obligaciones. Es decir, con estos efectos jurídicos podemos dar nacimiento o extinguir o modificar derechos u obligaciones. A mí me gusta también pensar que el contrato es una manera en que las partes limitan sus responsabilidades, limitan justamente sus obligaciones y hacen previsible aquello
aquello que tienen que hacer o que tienen que dar o que tienen que cumplir, en una palabra puede ser también un no hacer, en beneficio de la otra parte contratante. Pensemos entonces cuando alguien firma un contrato, vayamos a un contrato que es absolutamente común y recurrente en nuestra sociedad, un contrato de alquiler de un inmueble, un departamento donde va a vivir una persona. Esa persona que va a alquilar el inmueble quiere pactar, eh, quiere formular un acuerdo que produzca una consecuencia o unas consecuencias jurídicas fundamentales, porque él necesita un lugar para vivir. Pero básicamente también quiere hacer previsible sus prestaciones. Quiere saber cuándo va a pagar, cuánto va a pagar, cómo va a pagar, dónde va a pagar, cómo tiene que comportarse con respecto al inmueble, a qué se obliga con respecto al inmueble, qué puede hacer en el inmueble y qué no puede hacer en el inmueble. Es decir, va estableciendo una serie de límites a su propia conducta, de modo tal a que él pueda prever por anticipado cómo comportarse con respecto a la otra parte. Los contratos tradicionalmente se han clasificado de muchísimas maneras. No vamos a hablar hoy de la larguísima clasificación de contratos bilaterales, unilaterales, sinalagmáticos perfectos, etc. Vamos a hablar, sí, de los contratos que se llaman nominados e innominados, o típicos o atípicos. Cuando hablamos de contratos nominados, innominados o típicos o atípicos, significa básicamente lo mismo, o sea, el nominado es el típico, el innominado es el atípico. Básicamente nos remitimos a aquellos contratos que por su repetición, por su importancia en la sociedad, por la recurrencia que tienen con respecto al uso que le dan las partes frecuentemente en el ámbito de sus transacciones, la ley expresamente las regula o los regula. Pensemos en el contrato de compraventa, en el contrato de mutuo, en el contrato de locación. Son contratos recurrentes, es decir, contratos que realizamos nosotros literalmente todos los días. Eh, Permanentemente compramos cosas o vendemos cosas o alquilamos cosas o nos prestan algo o prestamos algo. Y en ese sentido necesita la ley regularlos porque son contratos, hablándolo en un castellano sencillo, demasiado repetidos, muy repetidos, que se dan con una frecuencia extraordinaria en el ámbito de la vida social. Por eso la ley observó esta situación y hizo un reglamento puntual para esos contratos. Pero también tenemos los atípicos o innominados, es decir, aquellos contratos que no son muy repetidos, pero que de todos modos son contratos hechos y derechos. Es decir, el hecho de que la ley no los haya previsto puntualmente no significa que sean menos contratos que los contratos nominados o típicos. Estos contratos innominados o atípicos, repito, van a tener exactamente la misma fuerza legal porque la ley dice eso y establece el artículo 715 de nuestro Código Civil que el contrato es ley para las partes y tienen que cumplirlo como si fuera la misma ley, esas partes. Y solo esas partes, y por excepción a algunos casos de terceros que pueden ser eventualmente afectados o beneficiados, pero por excepción, normalmente son las partes. El hecho de que el contrato sea innominado significa que la ley no lo previó puntualmente, pero no que le desconozca efectos jurídicos, ni mucho menos, repito, son tan contratos como los contratos nominados, porque le viene la fuerza de la misma ley. Es decir, ahora parecería que le estamos dando razón a Ciarloja y a Bonecase cuando decían, a fin y a cabo, todas las fuentes vienen finalmente de la ley, porque todas radican su fuerza en la ley. Algo que señalar con respecto al contrato, tal como lo tenemos descrito hoy en nuestro sistema, tiene que ver con los efectos que produce. Nosotros llegamos al punto de poder extinguir derechos y obligaciones a través de un contrato. Es decir, podemos incluso matar efectos jurídicos a través de un contrato. Es más, un contrato puede dejar sin efecto un contrato anterior.
En ese caso le llamamos distracto, es decir, un contrato en virtud del cual eliminamos un contrato anterior se llama distracto, contrato para matar un contrato anterior, o un contrato transaccional, en función al cual podemos extinguir derechos y obligaciones cuando exista una situación muy puntual descrita en el artículo 1495 del Código Civil, por la cual querramos evitar un litigio o zanjar una situación enojosa de muy difícil delimitación. Las partes realizan concesiones recíprocas, dice la ley, para evitar un litigio, para prevenirlo o para extinguir una cuestión litigiosa o dudosa. Fíjense cómo podemos llegar incluso a la extinción, al efecto de la extinción a través de un contrato. También tenemos como parte de las obligaciones que nacen de la voluntad a ciertas fuentes unilaterales. Es decir, acá ya no hay una bilateralidad para que nazca una obligación contractual, sino que hay una unilateralidad. Es decir, una sola persona formula una manifestación y en función a esa manifestación de esa única persona nace una consecuencia jurídica, como por ejemplo la promesa de pago. Lo habíamos hablado hace un rato cuando veíamos este mismo artículo 1801, donde hablábamos de la exhibición de la obligación de probar la relación fundamental o la causa fuente de esta obligación cuando se ha realizado esta promesa de pago o este reconocimiento de una deuda. También reconocemos los casos de la promesa hecha al público. Esta es una situación también bastante recurrente. Una persona se dirige a un público a través de un medio idóneo, puede ser de viva voz o a través de algún medio de comunicación, no solamente la prensa. Hoy día el concepto tradicional de prensa, el concepto histórico de prensa a lo mejor está siendo incluso modificado grosamente por el concepto de las redes sociales. Una persona promete algo a través de un medio idóneo a favor de otra persona que todavía no se sabe quién es, que vaya a estar a un futuro inmediato en una situación determinada o que lleve a cabo una acción determinada. Por ejemplo, podríamos decir, prometo una determinada prestación a quien cumpla tal condición. Esa condición podría ser cualquier cosa. Informar sobre algo, sobre una mascota extraviada, sobre un vehículo robado, sobre un portafolio perdido, sobre unos documentos extraviados, o a quien haga cualquier cosa. Eso ya va a depender de la idea, de la voluntad, del interés del promitente. Esta promesa va a durar un año si es que no se pone un plazo puntual o si es que este plazo, a lo mejor no puesto puntualmente, no resultará sea de la naturaleza o de la finalidad. Un año desde que la promesa se ha publicado, se ha hecho pública, ha llegado a los destinatarios. La promesa puede ser revocada antes del vencimiento del plazo, pero solamente si mediare justa causa. Y se tiene que hacer saber de esta revocación de la misma manera que se ha hecho saber la promesa. Y puede pasar algo, puede pasar que varias personas han dado cumplimiento en forma separada al hecho que ha sido propuesto por el promitente como condición para el pago de la prestación correspondiente. En ese caso, la ley en el artículo 1805 dice que la prestación prometida corresponderá a la que primero ha dado noticia del cumplimiento de la condición al promitente. O sea, en este caso no será suficiente la realización del hecho o la determinación de la circunstancia descrita por el promitente, sino que será relevante quien primero le anotició. Y para eso también va a pesar mucho el tema de la prueba de la notificación. La prueba de la notificación al promitente. Otra fuente voluntaria de unilateral que da nacimiento a las obligaciones son los títulos de crédito. Estos títulos de crédito
Normalmente son documentos, son papeles que tienen marcadamente una naturaleza comercial, por los cuales los libradores se obligan finalmente por sí mismos a efectuar una prestación a quien detente esos documentos. Estos títulos de crédito circulatorios muchas veces son documentos que se emiten al portador, otras veces pueden ser transmitidos por endoso y por lo tanto una persona, incluso sin necesidad de conocer puntualmente, todavía por lo menos la persona que va a cobrar, emite este documento y lo hace circular. Es una fuente también voluntaria de nacimiento. Y finalmente tenemos, rescatado por la doctrina como una fuente voluntaria unilateral, la promesa de fundación, por la cual una persona asigna una universalidad de bienes para que con esa universalidad de bienes se constituya una fundación que normalmente tiene fines altruistas, es decir, fines de bien común para la comunidad o para un grupo de personas o para, bueno, para lo que quiera básicamente quien quiere fundar o realizar esa fundación. Pasando ya al tema ya más largo que vamos a tocar hoy, que es el tema de las fuentes de las obligaciones vinculadas a los daños. Recuerden que uno de los autores que había citado en su obra magnífica el profesor Ramón Silva Alonso, Karl Larens, de Alemania, hablaba del tráfico jurídico y de los daños. Realmente el tema del daño, lastimosamente hoy vamos a hacer un viaje muy rápido por sobre este verdadero mundo que son los daños resarcibles. Los daños han sufrido una evolución brutal en los últimos años, y lo digo literalmente en los últimos años, porque en la medida que la tecnología se desarrolla, que la ciencia se desarrolla, que los medios de comunicación y de transporte son distintos, que la interacción entre las personas es diferente. Hoy una persona con un teléfono móvil, un teléfono celular, se comunica a todo el mundo y a través de las redes sociales a literalmente, podríamos decir incluso millones de personas con las cuales no tiene ningún tipo de contacto personal real, no las conoce. Todo toda esta tremenda evolución que probablemente, como decía Carl Sagan en alguna de sus obras, no conozca de frenos, sino simplemente de disparadores que nos van a llevar a crecimientos geométricos en todo lo que sea evolución tecnológica, científica, etcétera, va a producir y produce un cambio en la manera en que dañamos, un cambio en la manera en que causamos perjuicios. Hablaba hace un rato de cómo se había acuñado en Roma la estructura del daño, y todos los autores que escriben sobre esta evolución histórica del daño hablan de aquel daño causado cara a cara en aquella época. ¿Por qué? Porque la tecnología permitía eso. No habían personas del otro lado del mundo que te pudieran dañar. De hecho, no se sabía que había al otro lado del mundo en esa época. El mundo era pequeño en el sentido de los límites conocidos, no en el sentido del tamaño. El tamaño siempre fue el mismo. Pero era pequeño en el sentido de lo conocido. Entonces el daño se esperaba que sea, como diría algún autor, cara a cara, tete a tete. Uno veía al sujeto que lo dañaba o veía las cosas que le dañaban. Pero esto cambió sustancialmente, repito. Sin embargo, la doctrina tradicional ha hecho mención a estos cuatro elementos comunes: el daño, la relación de causalidad, la antijuridicidad y los factores de atribución de responsabilidad, a los cuales vamos a hacer hoy, lastimosamente, una breve referencia. Lastimosamente digo porque esto que ven ustedes en pantalla en este momento constituye nada más, nada menos que todo el programa de un curso de creo que 60 horas del posgrado de nuestra facultad, en el cual yo enseño justamente esta materia.
en materia de responsabilidad civil 1. Pero hagamos un resumen lo más completo posible para que ustedes tengan una idea bastante, o lo mejor expresada, por, por lo menos, con respecto a estos 4 elementos. El daño. Cuando hablamos de daño, hablamos de perjuicio. Muchas veces, incluso por aquella fórmula de indemnización de daños y perjuicios, parecería que son cuestiones distintas los daños a los perjuicios. Sin embargo, no lo son. Realmente, en un momento de la historia se dijo los daños tienen que ver con el daño emergente y los perjuicios con el lucro cesante. Eso hoy está superado. Y en realidad, los daños son los perjuicios, es decir, son las afectaciones, las lesiones, los agravios, utilicen el término que quieran, pero siempre van a estar refiriéndose al menoscabo que se produce a una persona en algún ámbito de su interés, sea en su cuerpo, en su misma vida, en su salud, en su integridad física, en los bienes que componen su patrimonio, en su moral, en sus afecciones, en su imagen, en sus sentimientos. Es decir, el daño como tal es todo perjuicio que le causamos a alguien en algo que le interesa. Dice actualmente el Código Civil argentino, en un interés jurídicamente protegido. En un interés jurídicamente protegido. Perjuicio que le causamos a una persona en un interés jurídicamente protegido. Y en ese sentido, causamos un daño cuando ese perjuicio, ese menoscabo, ese agravio, representan para esa persona una minusvalía, es decir, sufre una depreciación no solo económica, o no necesariamente solo económica, sino que también podría ser en otros ámbitos de sus intereses. ¿Cuándo hay un daño justificado? Les hablaba hace un rato, vamos a ver casos en los cuales el daño no se paga y vamos a ver casos en los cuales el daño sí se paga. Me voy al último punto, acá, al D, que dice justificación del hecho. Hay daño, pero ese daño está justificado. ¿Por qué? Está justificado, por ejemplo, porque constituye el ejercicio de un derecho. Si mi daño, perdón, si el hecho que yo realizo constituye un daño para una persona, pero ese daño está justificado porque constituye el ejercicio de un derecho mío, hacer un hecho que puede resultar dañoso, vamos a hablarlo claramente. La persona que recibe el daño se tiene que aguantar el daño. Pensemos en el caso de un señor que le alquila una casa a un inquilino. El inquilino no le paga las cuotas mensuales, la alquiler, y el locador procede a demandar al inquilino y a desalojarlo por vía compulsiva. Y vemos que el inquilino, de pasar el jueves de noche, de dormir en una casa, el viernes de mañana tiene las cosas en la calle. Si nos ponemos a analizar, ese es un hecho objetivamente dañoso. Es decir, se produjo un menoscabo a ciertos aspectos jurídicamente protegidos, a ciertos intereses jurídicamente protegidos. Pero la pregunta, ¿el locador tiene que pagar un daño? ¿Tiene que pagar una indemnización por ese daño? Y la respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque estaba en su derecho de demandarle para desalojarle el inmueble porque el inquilino no le pagaba. Entonces, en esas circunstancias, nos ponemos en perspectiva que había sido que no todo daño tiene la connotación de ser indemnizable. Hay ciertos daños que están legalmente justificados y que por lo tanto no se indemnizan, o por lo menos no se indemnizan por esas personas. Por ejemplo, los casos de los daños causados por personas con falta de discernimiento. El que tiene esa falta de discernimiento no paga el daño. Pagará otra persona a lo mejor, pero no él. Es decir, eso explica
o exonera del daño, son causas de exoneración del daño, más que de justificación en ese caso, causas de exoneración del daño para aquella persona privada del discernimiento. Cerrando esta idea, si bien para que exista responsabilidad civil tiene que haber daño, ese daño tiene que ser injustificado. Es decir, el daño injustificado es el que da pie eventualmente a una indemnización. El daño justificado excluye o exonera de la indemnización. El daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial. En el daño patrimonial hablamos, como su nombre lo indica, de daños que causamos al patrimonio. Esta primera parte del artículo 1835 nos dice: existe daño siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos, facultades o en las cosas de su dominio o posesión. Todo esto, personas, derechos, facultades, cosas de dominio o posesión, nos puede repercutir en los daños patrimoniales. Y fíjense un detalle, lo que les decía hace un rato. El daño es un perjuicio, lo dice la misma ley. Existirá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio. Son prácticamente palabras sinónimas. Pero este daño patrimonial afectan los bienes de la persona, el patrimonio de una persona, sea porque se causó daño en su persona, en sus derechos o facultades, o en las cosas de su dominio o posesión. ¿Por qué en su persona? Porque si le herimos a una persona o resulta la muerte de una persona en un ilícito extracontractual, puede haber eventualmente lucro cesante o puede haber pérdida de chance porque esa persona dejará de percibir los ingresos que percibía, o puede haber daño emergente porque esa persona tendrá que recuperarse de las dolencias y eso va a hacer que gaste o que haya gastado su patrimonio para la recuperación o en sus derechos o facultades. Pensemos en las personas, los autores de músicas, de composiciones literarias, etcétera, a quienes se le usa la obra sin pedir permiso y sin pagar las regalías, o incluso a los autores de programas de software. Estos programas de software que manejan nuestras computadoras y que de repente pueden tener mucho valor. Una persona piratea un programa de software y lo usa sin pagarle las regalías. ¿Se produce un daño patrimonial? Claro. Hay un lucro cesante o por lo menos una pérdida de chance. O en las cosas de su dominio o posesión. Incluso posesión. Ojo, no hace falta ser el dueño, hace falta ser solo el poseedor para pedir eventualmente un resarcimiento cuando las cosas de su dominio o posesión sufran un perjuicio, sufran un daño. Y vamos a hablar de daño emergente cuando hay un empobrecimiento del patrimonio, es decir, cuando cosas que teníamos se han perjudicado, han salido del patrimonio, y lucro cesante cuando ganancias que esperábamos tener se han frustrado, es decir, no han ingresado al patrimonio. Y pérdida de chance, la pérdida de chance, eso es bueno manejarlo, es conceptualmente un daño emergente, ojo en el detalle, no es un lucro cesante, es un daño emergente, porque lo que tenía el sujeto era la probabilidad de tener un beneficio. Ese beneficio ya estaba, esa probabilidad de beneficio ya estaba en su patrimonio y esa probabilidad de beneficio se extinguió por efecto de un ilícito extracontractual o de un incumplimiento contractual. Los requisitos para que el daño resarcible, hablado por la doctrina, son estos. El daño tiene que ser cierto, es decir, tiene que haberse producido. Normalmente es un daño pasado. Puede ser futuro el daño siempre y cuando sea inevitable, pero no se indemniza el daño que es eventual, que es hipotético, que puede o puede no pasar, que puede o puede no pasar. El daño tiene que ser cierto. Normalmente en las demandas judiciales el daño es pasado, entonces hay una reconstrucción del hecho histórico de la producción del daño porque el daño ya se produjo, entonces el daño ya hay certidumbre en el daño. Tiene que ser subsistente, es decir, tiene que haber permanecido en el tiempo de modo tal a poder ser resarcido. Tiene que ser personal del sujeto que está reclamando, no puede ser un daño ajeno. Tiene que corresponder a un interés jurídicamente protegido del sujeto que reclama. No puede ser un interés ilegítimo, jurídicamente no protegido, lo hablábamos hace un rato
en la concepción actual del Código Civil y Comercial argentino, cuya lectura realmente recomiendo, especialmente los comentarios por lo sustancioso de la materia que ellos están trabajando en ese sentido. Este ejemplo que los traemos de Bustamante Alsina, un contrabandista no puede reclamar daños y perjuicios a su cómplice que se niega a reconocerle su participación en el negocio ilícito. Esto no es jurídicamente tutelable o tutelado. No hay un interés protegido por la ley, obviamente. Vamos a prever la extensión del resarcimiento. Esto vamos a hablar con más detalle cuando hablemos de la relación de causalidad, pero ya vamos a anticipar el punto para evitar dilaciones. Hay tipos de consecuencias que se pagan. Recomiendo la lectura de este artículo 1856 del Código Civil y de los artículos desde el 901 al 906 del Código Civil de Vélez y sus comentarios. Nuestro código no aclara qué son las consecuencias inmediatas, las mediatas previsibles y las casuales. Acá hay un error de tecleo, por favor atiendan esto, no es causales, es casuales, hay un error de tipeo, ojo en el detalle. La consecuencia se llama casual, no causal como se escribió acá. Es casual. Nuestro código, repito, si uno lee el artículo 1856, técnicamente no nos dice nada. Esto sí está muy bien descrito en esos artículos del Código de Vélez que les señalé. Repito, recomiendo su lectura del 901 al 906 y sus comentarios. Las inmediatas son aquellas que surgen directamente del evento dañoso. Las mediatas previsibles son aquellas consecuencias para las cuales hay que unir al evento dañoso otro hecho que se espera que sucedan así según el curso natural y ordinario de las cosas. Esta frase, según el curso natural y ordinario de las cosas, es la frase que identifica a nuestro Código Civil con la teoría llamada la relación causal adecuada. Ojo con este nombre. Hagan una lectura un poco más profunda e investiguen un poco sobre esta teoría de la relación causal adecuada. Adecuada. Repito, esta frase, según el curso natural y ordinario de las cosas, es la que mete a nuestro código dentro de la teoría de la relación causal adecuada. Vamos a hablar un par de líneas un poco más adelante. Y las casuales, que son las mediatas no previsibles. Es decir, también requiere de juntar dos hechos, el hecho ilícito más otro hecho, pero no es previsible. Es decir, no se espera que suceda según el curso natural y ordinario de las cosas. En ese sentido, cuando se produce el hecho ilícito extracontractual, no olvidé decirles, este artículo 1856 regula el punto de la extensión del resarcimiento extracontractual, nos dice la persona va a pagar las consecuencias que surjan directamente, las inmediatas. Las que surjan del hecho ilícito más otro hecho y que se podía prever que así iba a ser. Es decir, las previsibles según el curso natural y ordinario de las cosas, pero no las casuales, es decir, no las mediatas no previsibles. Esas no se van a pagar, salvo que esa casual deriva de un delito. Hay que entender también que en este caso el Código Civil, ojo con este detalle, habla de la palabra delito no necesariamente como el delito penal, sino como el hecho doloso, es decir, como el hecho causado con intención. Y el otro artículo, 425, también del Código Civil, nos habla de la extensión del resarcimiento para los incumplimientos contractuales. Dice, si la inejecución de la obligación fuese maliciosa, lo que se interpretó como dolosa, básicamente, los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas, es decir, nos vamos hasta acá. Pero si no hay malicia, si solo hay culpa, va a responder solamente hasta acá, solamente hasta las inmediatas, es decir, aquellas consecuencias que surjan directamente del incumplimiento contractual, no las que surjan del incumplimiento contractual más otro hecho. Por lo tanto, para pedir, por ejemplo, lucro cesante o pérdida de chance, que son consecuencias normalmente inmediatas, habrá que probar malicia.
en los incumplimientos contractuales. Ojo con ese detalle, porque es un error muy frecuente en el planteamiento de los procesos en donde se reclame una indemnización por un incumplimiento contractual. Con respecto a la prueba del daño, hay que decir que en principio corresponde al actor y que esta prueba es fundamental, porque si no se prueba la existencia del daño, corresponde rechazar la demanda. Pero si se prueba el daño, pero no la cuantía del daño, el juez puede fijar una suma indemnizatoria. Eso es lo que dice el artículo 452. Pero ojo, si no se prueba luego el daño, si no se prueba el daño, la demanda es rechazada. Si se prueba el daño, pero no la cuantía del daño, puede hacerse lugar a la demanda, pero el juez va a fijar un monto, acá lo dice claramente, de forma, podríamos llamarle arbitraria o subjetiva. Es decir, va a haber una fijación pretoriana en la cuantía. La evaluación del daño puede resultar de la ley misma, la evaluación legal. En este caso tenemos los ejemplos del Código Aeronáutico o del mismo Código Laboral, o de algunas leyes que puntualmente prevén ciertas indemnizaciones legales, como las leyes de indemnización a las víctimas de la tragedia del Licuado Bolaños o las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura estronista. La evaluación convencional que deriva de la cláusula penal y la evaluación judicial, que es justamente la que practica el juez con arreglo a las pruebas que se vayan produciendo en el proceso. Con respecto al daño moral, esto realmente es materia para seguramente un rato mucho más largo del que nosotros vamos a dedicarle a este punto, un tema realmente muy interesante. Se refiere al daño extrapatrimonial, tiene que ver con el ataque a ciertos ámbitos no materiales precisamente del ser humano, tiene que ver con la agresión a los sentimientos, al dolor, a la inquietud, a las afecciones, a la imagen de la persona. Por eso, como se reduce todo al sufrimiento, la posición jurisprudencial en nuestro país es que no reconoce los daños morales a las personas jurídicas. Es un tema bastante controvertido porque en otros países como España, por ejemplo, sí se reconoce el daño moral a las personas jurídicas. En nuestro país no. Reconocemos otro tipo de afecciones a las personas jurídicas cuando se afecta su buen nombre, pero no necesariamente un daño moral. Este daño moral, repito, es un daño de carácter extrapatrimonial que tiene como fin, una vez que se identifica, establecer una compensación, un resarcimiento de carácter de compensación, de satisfacción, más puntualmente dicho, a ese dolor que injustamente o injustificadamente sufrió una persona. Pensemos en hechos muy evidentes, muy elocuentes, la pérdida de un ser querido, el agravio a la imagen de una persona muy conocida, el agravio a sentimientos de personas, a la inquietud que le puede producir a una persona una situación de estrés muy grande. En ese caso, cuando se afectan ese tipo de cuestiones, se puede dar normalmente un daño, una indemnización por daño moral. Normalmente cuando se afecta al patrimonio no se suele otorgar un daño moral, salvo que exista con la cosa una relación afectiva muy evidente, muy obvia, como por ejemplo cuando se daña, se afecta, por ejemplo, a una mascota. En el ámbito del código, las mascotas son cosas, es decir, son objetos materiales susceptibles de tener un valor de conformidad a la definición de 1872. Entonces, en esos casos, cuando se crea un vínculo, y hay jurisprudencia internacional en ese sentido, un vínculo afectivo entendible entre la persona y el animalito, que es su mascota, en esos casos, cuando hay daño a la mascota, sí puede haber eventualmente una indemnización por daño moral.
En el ámbito de la determinación y evaluación de este perjuicio extrapatrimonial, hay que decir que no siempre hay una prueba directa. Muchas veces se quiere plantear la necesidad de una prueba pericial a los efectos de la demostración de este perjuicio que se le causa a la persona. Hay que señalar muy claramente que esto no es absolutamente una regla. Hay muchas veces que el juez, ante la obviedad del caso, como por ejemplo la pérdida de un ser querido muy cercano en un evento ilícito, concede el daño moral porque asume que en esos casos obviamente existe un perjuicio en las afecciones internas de la persona y por lo tanto no exige esa prueba directa, sino que pasa puntualmente a establecer la existencia de ese agravio moral y su consecuente indemnización. Vean posteriormente estas jurisprudencias que les muestro ahora, donde se llama, donde se invoca puntualmente estas cuestiones que tienen que ver con cierto grado de subjetividad, o podríamos llamarlo directamente arbitrariedad en el buen sentido de la palabra, cuando el juez cuantifica el daño moral. La relación de causalidad es el segundo elemento de esta obligación indemnizatoria. Acá está la teoría que sigue nuestro código, la relación causal adecuada. En ese sentido, lo que indica nuestro código cuando hablamos del hecho y el daño es que el daño tiene que estar en una relación causal adecuada con el hecho que lo produjo. Si el hecho es directo o causa directamente el daño, pensemos en el ejemplo de una persona que toma una piedra y arroja la piedra contra un vidrio, una vidriera y rompe la vidriera. En ese caso es bastante lineal la relación causal adecuada, en el sentido de establecer que el hecho de arrojar la piedra contra la vidriera rompió el vidrio gigantesco y bueno, eso produjo un perjuicio también importante al dueño de la vidriera. La cuestión es un poco más compleja cuando el daño es resultado de una cadena de hechos y en esa cadena de hechos podemos establecer la duda de cuál es el hecho que está en relación causal adecuada con el daño finalmente producido. Vamos a un ejemplo que está dado por jurisprudencia establecida en otros países. Un ciclista es atropellado por un automóvil que le causa una pequeña lesión, pero que le imposibilita seguir manejando la bicicleta, le rompe un pie, unos huesos del pie. No hay peligro de vida, de pérdida de vida, viene una ambulancia, busca al ciclista, lo lleva al hospital y camino al hospital choca con otro vehículo de gran porte, un camión, que termina matando al ciclista que estaba dentro de la ambulancia. Entonces, la pregunta es, ¿quién responde? ¿Responde el dueño del camión o responde el dueño del vehículo o el conductor del primer accidente porque no hubiera estado en la ambulancia si es que no se producía ese primer accidente? Acá ya vemos que hay una sucesión de hechos que nos lleva realmente a determinar la pregunta, ¿quién va a responder? Porque eh, si deshiciéramos el primer hecho, ese señor que manejaba su bicicleta no estaría dentro de la ambulancia y consecuentemente no hubiera tenido el segundo accidente. Entonces, si lo planteamos desde la óptica de la relación causal adecuada, tenemos que reconocer que en realidad para que esa persona muriese, el responsable es el segundo accidente. O sea, el hecho que le haya puesto en el primer accidente, si bien tiene una relación causal material, no responde puntualmente a la relación causal adecuada. Ese es un ejemplo que se da normalmente para explicar la diferencia entre nuestra relación causal adecuada o la relación causal adecuada que prevé nuestro código y algo que se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones. La teoría de la equivalencia de las condiciones es otro tipo de relación causal adecuada que, repito, nosotros no tenemos y que establece lo que se llama la conditio sine qua non, es decir, una cadena de hechos que suprimido uno alteraría todo el resultado de la cadena restante, es decir, desaparecería la unión consecuente de esos hechos y por lo tanto no se terminaría produciendo el perjuicio final. Entonces, en ese caso, evidentemente, los hechos que fueron produciéndose previamente para que se determine el hecho pueden no estar en relación causal adecuada
con el hecho que finalmente termina produciendo el daño. Y ojo, el hecho que está en último lugar no significa siempre que sea el hecho que está en relación causal adecuada con el daño. Y esto lo explicó muy bien un autor argentino llamado Orgaz, Alfredo Orgaz, en una obra ya hoy clásica que se llamaba El daño resarcible. En esa obra clásica, Orgaz indicaba lo siguiente, hablaba de algo que se llama la causa final, es otra teoría de la relación causal que se llamaba la causa final, es decir, la causa que está en último rango, en último grado, con respecto, cronológicamente con respecto al hecho dañoso, la última, el último hecho antes del daño. Y él, para explicar que no siempre el último hecho es el que tiene que ser determinante para la causación del daño, ponía un ejemplo que es un clásico, el ejemplo de la enfermera. Y él decía, si hay un paciente internado y un enemigo del paciente quiere matar al paciente, se cuela de noche al hospital y reemplaza una jeringa con un medicamento que tenían que aplicarle a medianoche por una jeringa idéntica pero que tiene un veneno. Le pone la jeringa en la mesa de la enfermera a medianoche toma esa jeringa sin saber qué contiene y aplica al paciente. El último hecho que determina la causa de la muerte del paciente es el de la enfermera, pero ella no sabía ni tenía posibilidad de saber que en esa jeringa había veneno. Por lo tanto, ese hecho, a pesar de ser el último, cronológicamente hablando, con respecto a la consecuencia dañosa, no es aquel hecho que está en relación causal adecuada con el daño producido. Por lo tanto, en esos casos, o con ese ejemplo, demostraba Orgaz que la teoría de la causa final, que es, repito, otra teoría que explica la relación causal, no siempre es acertada. Entonces, determinar cuál realmente es la causa adecuada de un evento dañoso no siempre estaría fácil. Más todavía cuando tenemos problemas como la concausa y la cocausa, eh, conceptos que les pido que revisen puntualmente en la doctrina, la concausa y la cocausa, es decir, cuando hay una especie de convergencia de causas que terminan produciendo el hecho dañoso, qué causa fue preponderante con respecto a la otra, como por ejemplo cuando dos personas aplican cada una puñalada en el mismo lugar del cuerpo a una víctima, cual produjo la muerte. Si suprimimos una, se produciría igual la muerte o no. Entonces, ¿por qué culpamos los dos? O cuando hay concausa, es decir, cuando el hecho que produjo el resultado dañoso vino también potenciado por una causa preexistente. Por ejemplo, la persona que tiene un aneurisma, una especie de agrandamiento de alguna arteria, muchas veces que la misma persona que lo padece no conoce que tiene eso. La arteria se forma así como un globo de esos globos tipo de carnaval, se infla, se afinan las paredes, y una persona le produce un golpe en el pecho que normalmente, según el curso natural y ordinario de las cosas, y acá entra lo que hablábamos en 1856, no produce la muerte, pero como tiene esa aorta dilatada, el golpe le produce el estallido de la arteria y la persona muere. Entonces, ¿cómo solucionamos ahí el problema de la relación causal adecuada? Si ese golpe normalmente no produce la muerte y no era intención de la persona causarle la muerte y no simplemente golpearle, pero eso sumado a una condición preexistente, a la concausa, le puede llevar a la muerte. Para este tema de la relación causal entre el daño y el hecho, tiene muchísimo que ver, repito esa frase del artículo 1856, que dice, según el curso natural y ordinario de las cosas. Esa frase, grábenla bien, según el curso natural y ordinario de las cosas, significa que el sujeto que vaya a analizar la cadena de hechos tiene que ver, de acuerdo a la experiencia vital, la experiencia de vida, si es que
de acuerdo a lo que normalmente suele suceder, eso es lo que significa el curso natural y ordinario de las cosas, a lo que normalmente suele suceder, se espera que eso suceda. Se espera que eso suceda. Es lo que se conoce, y anoten esto por favor, es lo que se conoce como juicio de previsibilidad. El juicio de previsibilidad es, vamos a decir a la inversa ahora, es el análisis o el juicio que puede hacer cualquier persona según la experiencia vital que todos tenemos de que algo va a pasar casi necesariamente, casi sin excepción, siguiendo la cadena causal, siguiendo la cadena de hechos que normalmente suele suceder. Es decir, una persona promedio en abstracto, promedio y en abstracto, puede prever, por eso se llama juicio de previsibilidad, lo que va a pasar tomando en consideración lo que siempre, perdón, la cadena de hechos que siempre termina en el mismo resultado. Termina en el mismo resultado. Si yo tiro una piedra contra una vidriera, ¿es razonable que espere que se rompa? Absolutamente. ¿Por qué? Porque quien ha roto alguna vez algún vidrio, y me incluyo en la experiencia, tirando una piedra, sabe que normalmente cuando se tira una piedra que es dura, que es pesada, contra un vidrio que normalmente es fino, eso se rompe. Y si uno no tiene la experiencia personalmente, vio que siempre que alguien tira una piedra, o casi siempre que alguien tira una piedra contra un vidrio, ese vidrio se rompió. Entonces, siguiendo el curso natural y ordinario de las cosas, si tiramos un objeto pesado y contundente contra una vidriera, la vidriera se va a romper. Entonces, ese juicio de previsibilidad hace que cualquier persona promedio sepa lo que va a pasar, no porque sea divino, sino porque ya lo vivió, o ya vio demasiadas veces que eso sucede. Sepa lo que va a pasar siguiendo un curso que se llama natural y ordinario de las cosas. Este es el artículo justamente 1856 al que hacía referencia. Esto paso, ya lo hablamos antes, las consecuencias, acá está bien escrita, casual. Esta consecuencia remota no la tomen en cuenta, es una consecuencia que nuestro código no prevé, que sí lo previó el código de Vélez, pero ojo, no en su redacción originaria, sino en la modificación de 1968, la llamada Reforma Borda, Reforma Borda de 1968, a través de la ley 17.711, se incluyó, aparte de las consecuencias inmediatas, mediatas y casuales, esta cuarta que es la consecuencia remota, que, repito, nosotros no la tenemos, tampoco la tiene el nuevo Código Civil y Comercial argentino, que la excluyó, quedó solamente hasta las consecuencias casuales. Hablamos de interrupción del nexo causal cuando hablamos de un hecho externo que produce el resultado dañoso. El famoso caso fortuito, la famosa fuerza mayor o la culpa ajena, el hecho ajeno. Es decir, el hecho de la propia víctima o de un tercero por quien no debe responder. Esta interrupción del nexo causal hace que el daño se produzca, pero, hablándolo directamente, en un ilícito extracontractual, pero no por culpa de nadie, sino por lo que antiguamente se llamaba, probablemente en forma muy impropia, la voluntad de Dios, el hecho de la divinidad, la inevitabilidad de ese hecho. Cuando sucede un evento como una tempestad, una tormenta, un rayo, una inundación, se puede causar daños que no precisamente están determinados por el hecho de una persona, sino que se dan a través de un evento extraño. Pensemos, por ejemplo, en una columna que está perfectamente construida
con todos los reglamentos, con todos los sistemas de seguridad aprobados, y viene un evento extraordinario, terremoto o un huracán, pero que no se registró en el país nunca, un huracán de las mismas dimensiones, que tumba esa columna y cae sobre un bien de un tercero. Si la columna hubiera caído sin el vendaval, sin el huracán, habría sido responsable el dueño de la columna o quien tenía que guardar la columna. Pero resulta ser que la columna cae por un evento extraordinario, imprevisto, no calculado, no cualquier viento, ojo, porque si la columna tenía que aguantar vientos, por ejemplo, de 150 kilómetros por hora, y resulta ser que un viento de 60 tumbó la columna, ahí hay una culpa. Hay un hecho, pero también hay una culpa. Entonces, en esos casos, nuestro código recoge la situación y dice que cuando se suman ambas, prevalece la culpa y se excluye el hecho, el hecho fortuito, el caso fortuito. Y en esos casos, el dueño de la columna tiene que pagar. Pero cuando el hecho fortuito, el hecho externo, el caso fortuito de la fuerza mayor, fue determinante en la causación del daño, en esos supuestos, el daño es atribuido a esa situación extraordinaria, por lo tanto, no habría responsabilidad de quien en principio tendría que aparecer como responsable. Esto mismo pasa en los incumplimientos contractuales. Lean al efecto el artículo, o los artículos, perdón, 426, 628 y 721. Repito, 426, 628 y 721. Y en todos van a encontrar la misma idea normativa. Si el incumplimiento del contrato se dio por un evento externo, no previsible, no imputable a la persona que incumplió, en ese caso no hay responsabilidad por el incumplimiento. Pero tiene que ser para todos, no solamente para la persona. Tiene que ser general. Por ejemplo, un ciudadano que se había comprometido a construir una casa, un constructor, no pudo construir la casa porque hubo un desabastecimiento general de materiales de construcción, de cemento. De cemento. Para él y para todos. Es decir, ningún constructor pudo construir ninguna obra. No es que a él su proveedor de cemento no le proveía porque él no pagaba las cuentas anteriores. En ese caso es un problema de él. En ese caso no hay un hecho externo, general, imprevisible, que le exonere del cumplimiento. En ese caso, su propia situación hacía puntualmente que él no pudiera cumplir el contrato de construcción, por lo tanto, no es una causal válida. Vamos a un elemento muy interesante que se llama la antijuridicidad, que normalmente lo tomamos como sinónimo de ilicitud. Esta antijuridicidad puede ser por acción u omisión, es decir, puede haber una antijuridicidad por acción cuando existe una prohibición de la ley, o puede haber una antijuridicidad por omisión cuando haya una obligación legal. Es decir, la ley me manda a hacer algo y yo omito. Esa es una omisión ilícita, una omisión antijurídica. O la ley me prohíbe hacer algo y yo hago. Ahí hay una acción ilícita, una acción antijurídica. En la omisión ilícita, por ejemplo, podríamos decir, bueno, la ley me obliga a establecer ciertas advertencias, ciertas señalizaciones en lugares donde estoy haciendo una obra. Depósito de materiales cerca de la vía pública, tengo que poner unos conos o unos resaltadores o unos iluminadores y omito hacerlo. Entonces, esa omisión es antijurídica porque la ley me obligaba a hacer algo. La norma general me obligaba a hacer algo. O existe una prohibición, no pasar un semáforo en rojo. Yo realizo el acto prohibido, esa acción es antijurídica. Algo que quiero que tomen muy en cuenta es esto, la antijuridicidad material y la antijuridicidad formal. La antijuridicidad formal es aquella que deriva directamente de la norma, es decir, la norma me ordena o la norma me prohíbe. La antijuridicidad material es un concepto moderno que yo creo que hoy se aplica incluso sobre la antijuridicidad formal, por el cual me establece que es
antijurídico, que es ilícito todo daño que no tenga una causa de justificación. Es decir, esta formulación es mucho más completa, mucho más comprensiva, mucho más abarcante que esta que tiene una serie de limitaciones. Revisen, por favor, materiales para identificar, van a encontrar muchísimo en Internet, la diferencia entre antijuricidad material y antijuricidad formal. Y el cuarto elemento, que realmente es un abanico bastante grande, son los factores de atribución de responsabilidad civil. En primer lugar, tenemos los factores llamados subjetivos. Cronológicamente hablando, se dieron primero y después vinieron los objetivos. Con respecto a los subjetivos, la idea acá se basa en el dolo o en la culpa. Se llaman subjetivos porque tiene que ver con la conducta del sujeto. Sujeto, subjetivo. Es decir, tenemos el análisis de la culpa o el dolo. Para ver qué es la culpa, les recomiendo que revisen el artículo 421 del Código Civil, donde van a encontrar que dice que la culpa es la omisión de aquellas diligencias exigidas según la naturaleza de la obligación y que correspondan a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Revisen ese artículo 421, es un concepto elástico, es un concepto que se adecua a la persona, por eso habla de diligencias exigidas según la naturaleza de la obligación. Hay que ver primero de qué obligación se trata para ver cuál tenía que ser la diligencia del sujeto puntualmente en ese caso, y otra vez de conformidad a sus circunstancias de persona, tiempo y lugar. O sea, él, el sujeto obligado, ver qué tenía que hacer en esa situación puntual. Y este concepto de culpa es importante subrayarlo, el artículo 421 se aplica tanto a la responsabilidad contractual como a la extracontractual. O sea, tanto para el incumplimiento de contrato como para un accidente de tránsito, por ejemplo, aplicamos el mismo concepto de culpa según el artículo 1855 del Código Civil. Este artículo 421 les sugiero que revisen el artículo 512 del Código Civil de Vélez y, si no recuerdo mal, el 1724 del actual Código Civil y Comercial argentino. Tiene la misma idea normativa, exactamente la misma. Revisen también, por favor, el artículo 44 del Código Civil chileno, que es el mismo artículo 62 del Código Civil colombiano. Este artículo 44 del Código Civil chileno y el artículo 62 del Código Civil colombiano son obras, los códigos digo, son obras de don Andrés Bello. Ahí se establece una clasificación de culpas, culpa leve, culpa grave y culpa levísima. Nosotros no tenemos esa clasificación, por lo menos en forma expresa. Sí tenemos artículos que nos habla de la culpa grave, pero no nos define la culpa grave. Lo que nos define es la llamada culpa común, culpa estándar, diríamos, culpa sin calificación o sin calificativo, en el artículo 421, que repito, tiene ese concepto de omisión de diligencias exigidas. Uno se tiene que preguntar cuáles son las diligencias exigidas. Y ahí se tiene que ir a la segunda parte del artículo que dice que correspondan según la naturaleza de la obligación. Y ahí tenemos que ver, bueno, a qué estaba obligado el sujeto. Y ahí hay que ver a qué estaba obligado, si era una relación contractual o si era una situación extracontractual. Va a ser obviamente distinto. Y que correspondan a través de las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Y vayamos a un caso muy, muy evidente. Si se va a pretender juzgar un caso de responsabilidad médica, será muy distinta la situación de un médico en una ciudad cabecera departamental o en Asunción, en un muy buen hospital, que la que va a tener un médico en una compañía, en un centro de salud o en un puesto médico, en una compañía, en una población muy pequeña del interior. ¿Por qué? Por la circunstancia de persona, tiempo y lugar. Es decir, vemos la situación puntual del sujeto que estamos analizando y nos damos cuenta que la exigencia que podemos tener es radicalmente distinta tratándose de un médico en Ciudad Capital o tratándose de un médico en un lugar sin ningún tipo de prestaciones médicas en el interior del país. Esa es una cuestión muy importante. Otra tiene que ver con el tema del dolo. Nuestro Código Civil paraguayo no define qué es el dolo en cuanto a intención dañosa. Yo les sugiero que lean la última parte del artículo 44 del Código del Código chileno.
se van a dar cuenta que habla de la intención directa de causar un daño. Y lean también la última parte del artículo 1724 del actual Código Civil y Comercial argentino y dense cuenta cómo en más de un siglo, el Código Civil chileno es bastante antiguo ya, eh, el Código Civil argentino nuevo es del año 2015, cómo cambió el concepto de dolo. El concepto actual del dolo, un criterio mío, que yo sostuve ya en algún caso judicial, es que incluye no solamente la intención directa, sino también el dolo eventual. Esto dice el nuevo Código Civil y Comercial argentino. Y hay toda una doctrina y una jurisprudencia muy rica en torno a esta idea. Les sugiero que, repito, les sugiero que lean el artículo 1724 del Código Civil y sus comentarios, el nuevo Código Civil y Comercial argentino y sus comentarios, para ver bien la idea de cómo va evolucionando el concepto de dolo, no solamente hacia el dolo directo o abandonando la exclusividad del dolo directo e incluyendo también al dolo eventual. Con respecto a los factores objetivos de imputación, vemos que en estos casos vamos a prescindir de la idea de dolo culpa y vemos que vamos a hablar puntualmente de, muestro ya, según Bustamante Alsina, estos: la garantía, el riesgo, la equidad, el abuso del derecho y el exceso a la normal tolerancia. Con respecto a la garantía, van a encontrar este factor en el artículo 1842, este de acá, la garantía. Tiene que ver con la garantía que presta el principal con respecto al hecho dañoso del dependiente. En el riesgo, tenemos acá sí varios artículos, el 1846, el 1847. 1846 habla de actividad riesgosa, el 1847 habla de cosa riesgosa, el 1853 y 54 que hablan de daños causados por los animales, bien riesgo. Es decir, tenemos realmente varios artículos que nos hablan de este factor atributivo de responsabilidad. La equidad es una situación, digamos, residual, poco frecuente. El artículo 1850 de nuestro Código Civil nos habla de la indemnización por equidad cuando el daño ha sido causado por una persona privada de discernimiento y la persona que la tiene bajo su guarda o custodia no paga el daño. El abuso del derecho, una institución muy interesante prevista en el artículo 372 del Código Civil, por la cual se dice básicamente que una persona puede ejercer su derecho. Lo decíamos hace un rato cuando hablábamos de las características del daño resarcible, decíamos el daño tiene que ser injustificado y si era justificado o no, y una de las causales de justificación del daño es que el daño responda al ejercicio de un derecho. Entonces uno dice, bueno, genial, si yo ejerzo mi derecho y causo daño, la persona a quien le causé el daño, como dije hace un rato, tiene que aguantarse el daño. Pero ¿qué pasa cuando yo ejerzo abusivamente mi derecho? Ejerzo abusivamente mi derecho. Y en ese caso, la ley me dice, no, el derecho está para ser ejercido de buena fe. Lo dice la primera frase del 372. Entonces, cuando te excedes, cuando ejerces abusivamente el derecho, eso ya es reprimido por la ley. Entonces, si causaste un daño en ejercicio abusivo del derecho, ahí vas a tener que pagar. Y uno dice, bueno, al final, ¿cuál es el límite? Y es el ejercicio normal, el ejercicio de buena fe del derecho. Si el ejercicio es abusivo, habrá indemnización. Rescato un caso fallado por la Corte de Casación francesa, que fue un caso emblemático en su momento. Aquel caso de la persona que tenía fallado en Francia en 1915, que tenía el servicio de los globos aerostáticos. Tenía unos globos aerostáticos, una fábrica de globos aerostáticos, y el vecino al lado le planta unos palos muy altos con unas púas, mirando hacia el predio donde el señor hacía los vuelos con globos aerostáticos. Pero los palos estaban plantados en el terreno del dueño. Y el dueño decía, pero ¿por qué me reclaman nada si yo puedo hacer en mi terreno lo que quiera?
pero los jueces se dieron cuenta que había un ejercicio abusivo del derecho. Dijeron no, ojo, en este caso no, porque en realidad usted lo que está haciendo es ejercer el derecho al solo efecto de causar un perjuicio, y eso no está bien. Y el último elemento objetivo de responsabilidad civil, el exceso a la normal tolerancia que se deben los vecinos, está establecido en el artículo 2000 del Código Civil paraguayo, que también, según alguna doctrina, puede entenderse como un caso de abuso del derecho, y que tiene que ver cuando la persona agrede al vecino a través del uso excesivo del inmueble, emanando humo, ruidos molestos, trepidaciones, luces, etcétera, olores nauseabundos, explotando ese inmueble, haciendo intolerante o intolerable, perdón, la existencia de los vecinos. Muy bien, con esto damos por terminada esta charla, que repito fue bastante rápida con respecto al contenido de todo esto, y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes la, los puntos que tocamos con relación a la fuente de las obligaciones. Me despido, muchas gracias.